¿Dónde estás? Fue lo que preguntó Pedro, ostensiblemente sobrepasado por la desesperación de quien ha descubierto una cruel verdad. Desesperado, sí, aunque Pedro Calderón solo requiere una respuesta para tranquilizarse. Una sola. Un escueto heme aquí. Una exigencia válida, bíblica y comprensible después de haberse dado cuenta de que tanto él, así como todo aquello que lo rodea o conoce, forma parte, simple y llanamente, de una elaboradísima ficción. ¿Por qué? Es la siguiente pregunta, acompañada de una voz firme y segura que incluso a él sorprende, habituado a un discurso menos impetuoso y para nada agresivo. De todas formas, la sorpresa ha durado solo unos segundos, pues Pedro Calderón ha vuelto a exigir una respuesta, al mismo tiempo que ha empuñado, amenazante, su mano al cielo, en busca de ese presunto narrador, escondido y presumiblemente escuchándolo detrás del denso tejido que tanto él como todos dentro de ese mundo se atreven a clasificar como realidad. ¿Está seguro de esto? Lo está, hasta el punto de que ha reaparecido en su memoria ese antiguo libro español que alguna vez creyó solo una novela, una nivola, pero que en verdad hoy se iguala a las sagradas escrituras. ¿Cuán equivocada puede ser una lectura? Ahora solo le resta inquirir con desesperanza de huérfano la voz de quien supone su propio creador, principalmente para increparlo por todo lo que le ha acontecido hasta este crucial instante. ¡Háblame! Es el requerimiento final. Durante las noches anteriores, Pedro había soñado vívidamente con él, lo cual justificaba, según su apesadumbrada opinión, cualquier intentona por contactarlo, por más deschavetada que ésta pudiera parecernos. Hemos de darle la razón, pues lo cierto es que Pedro Calderón afirmaba, y requete afirmaba, haber descubierto algo, en medio de un sueño sereno, misteriosamente tranquilo para lo mal que estaba durmiendo desde que llegó a Burlington. Un algo que a priori describió como una intuición surgida de una escena en la que veía a un hombre sentado en una habitación oscura, iluminada solo por una pequeña lámpara de escritorio que, pese a su tamaño, servía eficientemente en su tarea: iluminar unos maltratados papeles donde aquel desconocido escribía algo con apasionados gestos de autoridad. No obstante, al acercarse, referiría el mismo Pedro, preso de una indefinible curiosidad, su atención había saltado rápido y decididamente desde el mueble hacia los ojos de esa persona. Ojos que revelaban a un hombre sublimado por una idea, ojos de alguien a quien juzgaba imperturbable en su hacer, ojos que le parecieron demasiado similares a los propios, aunque más viejos y muchísimo más tristes. Ahí se quedó un momento, sobrecogido por el calor que se desprendía desde esa mirada, hasta que, repentinamente, se dio cuenta de que no era visto, y que en consecuencia esto le daba la posibilidad de moverse libremente por ese mismo cuarto, donde, de todas formas, no descubriría la gran cosa, por lo que después de hurgar en algunos rincones en busca de alguna pista acerca de ese sujeto, todo con una claridad pasmosa, decidió regresar al escritorio. De pie, justo detrás de él, como si de un espíritu se tratara, se asomó por sobre el hombro de Miguel, retomando así su primera intención: ver qué escribía.
Tras hacerlo, no tardó en descubrir el borrador de lo que podría ser un cuento o una novela, que no habría sido demasiado relevante para él de no advertir en este su nombre, en perfecto manuscrito: Pedro Calderón. Antes de razonar acerca del hallazgo, Pedro despertó. 3 noches seguidas lo volvió a ver. 3 noches en las que no pudo preguntar nada, pero que le sirvieron para comprender y asumir definitivamente su situación como personaje de ficción. Ese hombre escribía una novela acerca de él. ¿Estaba enloqueciendo? Por supuesto que no. En un pequeño cuarto de una pequeña ciudad de Chile, un tal Miguel escribía desde hace años todas las ficciones que martillaban desde el interior de su cabeza. Invenciones que se habían ido acumulando en distintas formas y géneros hasta llegar a la creación de Pedro Calderón, a quien quizá por sentimentalismos de viejo había decidido dibujar casi a su absoluta imagen y semejanza, incluso por sobre otros personajes publicados, pues al igual que muchos autores, Miguel podía disfrazar de 1000 formas su propia vida en un relato o un poema, pero al final él mismo seguía siendo el tema principal de su obra. Por lo dicho, el autor imaginó a Pedro Calderón con un pasado muy similar al suyo, casi idéntico. Lo hizo sufrir lo mismo que él, y, por si fuera poco, colocó en su cabeza las mismas preguntas, inquietudes y temores que lo habían llevado a cuestionarse acerca de su lugar en este mundo. Acciones que de todas formas fueron adornadas con algunos cambios estratégicos o estéticos. No en vano, Miguel detestaba las autobiografías, aunque, cómo no, amaba contar su propia historia. Un poco por ego, pero también por un sentido terapéutico, razones por las que tal vez se había dedicado a la literatura. Es así como Pedro Calderón acabó naciendo en un país lejano, lo suficientemente lejos para que pocos lo asociaran con él. Le dio padres latinos, similares a los suyos, sí, pero decidió instalarlos en Boston, no en Talca. Luego lo hizo enamorarse de una mexicana, que por cosas lamentables de la vida, firmadas previamente por Miguel y su propia vida, estaba casada con un patán. Ahí estaría el drama y el conflicto que haría imposible desarrollar a su personaje dentro de una relación que, de ser feliz, poco o nada hubiera aportado a lo novelesco. Tiempo más tarde, Pedro viajaría a Canadá, a Toronto. Ella, ya divorciada, viajaría al oeste, a Vancouver. Calderón accidentalmente se enteraría de esto, lo que lo predispondría a un viaje de búsqueda, la aventura. Un día cualquiera llegaría a Burlington, y en esto iba el relato cuando, repentinamente, tras meses de trabajo, Miguel cayó de golpe sobre su mesa para no despertar más. En términos sencillos y mundanos, Miguel había muerto. Pedro Calderón, atrapado en Burlington, nunca lo supo. Y aunque continuamente tuvo el propósito de seguir rumbo al oeste y así extender la trama iniciada por Miguel, cada vez que lo intentó, alguna circunstancia en particular lo regresaba de golpe a la ciudad. Dinero, trabajos, accidentes, etc. De hecho, llegó a pensar que quizá el destino tenía algo que ver, por lo que por semanas se sintió irremisiblemente anclado a ese espacio, casi dispuesto a quedarse indefinidamente, aun siendo consciente de que allí no sería feliz. Sin embargo, la historia, aunque pudo, no terminaría allí, puesto que Miguel, en páginas anteriores, ya había trazado en la memoria de su personaje el recuerdo insistente de ella. He ahí la tragedia. Probablemente el estar varado en un lugar que no le correspondía narrativamente ayudaría a que Pedro Calderón comenzara a percatarse de detalles pequeños y grandes que nos llevan irrenunciablemente al inicio de este relato. Por ejemplo,
Pedro, semanas de por medio, se daría cuenta de que la vida allí resultaba inexplicablemente lenta, onírica, artificial e incluso ausente por intervalos que no solían variar demasiado, como si todo constituyera parte de una meticulosa agenda, expresada a través de un alarmante silencio y un mínimo o nulo deambular de personajes que, desde su llegada a la hora, ya no le parecían tan reales, como si sus vidas estuvieran limitadas y prescritas a ciertos horarios. Obviamente, al ser creado a imagen y semejanza de su creador, Pedro Calderón era un cuestionador nato, con mucho que preguntarse dentro de un espacio y tiempo que no parecían desarrollarse en ninguna dirección, aun cuando él lo deseaba, aun cuando él lo presentía, pero algo le imposibilitaba salir de ahí rumbo a Vancouver. ¿Era una pesadilla horrible? Por el contrario, el lago era hermoso, todo era magnífico y perfecto en Burlington. Empero la acción no sucedía y, por lo tanto, la novela irremediablemente se había detenido. Pedro en aquel momento caería en una profunda depresión que mudaría en incertidumbre y luego en rabia después de esa primera noche en la que vio entre sueños a Miguel escribiendo sobre su escritorio. Esas noches, Pedro Calderón descubrió que aparentemente había un plan mayor que lo ponía a él como protagonista, aunque de paso también comprendió que todo el sufrimiento que había pasado, incluido la ausencia de ella, había sido obra de un escritor, un pequeño dios. Desgraciadamente, cuando Calderón preguntó desesperado ¿dónde estás?, seguro de que en algún lugar él estaba, y de que al contactarlo podría implorarle por la continuidad de su argumento, Miguel ya había muerto. Miguel, quien había creado a su imagen y semejanza a Pedro, yacía frío y sin espíritu en su despacho, imposibilitado de responder o escribir cosa alguna sobre Vancouver o ella. Pedro Calderón nunca sabría que seguramente el mismísimo autor de Miguel había decidido acabar con la vida de éste antes de que pudiera entregarle los boletos a Pedro para así lograr cumplir con eso que, en vida, él mismo no había conseguido. Miguel moriría en manos de su propio narrador en un cuarto oscuro, con una pequeña y eficiente lámpara. Pedro nunca más podría salir de Burlington. Con los años, por si gusta saberlo, el protagonista de la obra de Miguel sería internado en algún manicomio a lo largo de Lakeshore Road. ¿La novela? Por supuesto que nunca se terminó.